Bueno, hola a todos, todas, esperamos que estén muy bien. Vamos a dar inicio al último conversatorio de este semestre de cursos teóricos de la línea de tecnologías. Como ya hemos hecho el recuento todas las sesiones, ¿cierto? Hemos tenido tres, esta tercera, hemos tenido dos anteriores, ¿cierto? De argumentos, en primera línea el lunes, el martes fue comunicación y hoy día cerramos con tecnologías. Los cursos que están citados, digamos, para esta reunión son el curso modelado, el curso de edificación y tecnología, estructuras especiales y física de la arquitectura. La idea de esta conversación es hacer una conversación bien distendida, relajada, ¿cierto? A través de que ustedes nos muestren, compartiendo pantalla, trabajos de los estudiantes, buscando responder a esta pregunta que hemos formulado a partir de los logros de aprendizaje de la línea, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿de qué forma el curso permite a los estudiantes desarrollar soluciones tecnológicas a partir de distintas herramientas y métodos? Una pregunta bastante abierta, ¿cierto? Y la idea es poder mostrar y ver los trabajos que se desarrollaron durante el semestre y después hacer una mesa redonda para poder compartir reflexiones, conversaciones en torno a eso, ¿vale? Voy a dejar de compartir y vamos a iniciar por el orden que aparece acá en la misma lista, ¿vale? Y vamos a partir con Iván e Iván, con los Ivanes, con los cursos de edificación y tecnología, y después continuamos con Sebastián Carca. Dale. Adelante. Hola. Una pena. Ah, qué bueno que te conectaste, Iván. Súper. Sí, perdón, estaba trabajando algo de la pega. No hay problema. Ya está. Denme un segundo para abrir el archivo. Aquí está. ¿Está en la carpeta reuniones? Ya, perfecto. Vale. Presentación, ¿cierto? Dame un segundo. Sí, esa es. Sí, el que está en PDF. Ya. Ahí. Compartir pantalla. Visualización pantalla completa. Ahí. ¿Se ve o no? Sí. Perfecto. Sí, súper. Bueno, el curso de edificación y tecnología, que es el curso que desarrollamos con Iván Zúñiga los segundos semestres, un curso que viene de una continuidad de varios años que se ha ido desarrollando y que ha ido puliéndose en distintas como versiones, donde la esencia del ramo siempre ha sido más o menos la misma, que como dije se va modificando cada vez a entendimiento y un poco haciendo como una actualización, pero tiene que ver un poco con enseñar la edificación y las técnicas constructivas o tecnologías actuales, pero siempre desde el prisma de cómo operamos los arquitectos. No es un ramo de construcción tipo construcción civil o ingeniería, sino que hace una pincelada más o menos como lo más acelerada posible sobre los criterios como de construcción estándar del mercado, los formatos, los sistemas de expresión planimétrica de estos valores, etcétera, y luego se intenta saltar rápidamente a la idea de consolidar le vamos a llamar acá proyecto, pero es un preproyecto, una idea de proyecto, algo que también tiene una velocidad más o menos que se detone rápido, no como un proyecto de taller, entonces tiene variables muy pequeñas, pero la idea en el fondo es que con los criterios genéricos de construcción puedan los alumnos experimentar una manera de hacer que no sea la de mercado tan tradicional, de manera que haya ahí inventiva y que lleguemos a definir el proyecto en todas sus escalas. Entonces hay una escala que es como la macro, que es como el sistema técnico del proyecto como en una idea general. Después se va desarrollando a distintas escalas hasta que en el final del ramo se desarrolla parte de un nudo de escala 1 a 1. Ahora mostrando un poco estoy haciendo el puente exacto entre el primer semestre y el segundo, perdón, en la primera unidad, digamos, se divide en dos módulos, dos macromódulos, el semestre que sería acero y termina en madera. El de acero lo mostramos el semestre pasado y terminamos con este ejercicio, que era el que estaba empezando a la de madera, y normalmente nosotros cada unidad tiene dos subunidades, que una se llama juego, que como tal es en el fondo un antecesor que al proyecto mismo, que no se trabaja como
como con los materiales de mercado, sino que son más o menos experimentos que tengan que ver con el material para que entiendan las lógicas generales. Aquí, por ejemplo, hablamos del boomerang de palito de helado, donde se trabaja, donde ni siquiera hay medios de unión, y el sistema de trabajo estructural primordial tiene que ver con barras que trabajan a la tracción y a la flexión, que es un antecesor a trabajar con madera. Entonces, en el primer ejercicio lo hacemos en una semana, desarrollar una idea de proyecto muy rápida, un sistema, un invento en torno a la tracción y en torno a traslape de elementos que sean como sin medio de unión y sin pegamento, a partir de el estudio del boomerang de palito de helado. Entonces, esta fue es el primero, y este ejercicio dura una semana nomás. Luego vienen, después de eso, viene una parte teórica que no la quisimos mostrar acá, que en el fondo se da una clase tipo con PowerPoint, que en el fondo Claro. una presentación del material donde se explican todas las variables del material, se les manda a investigar los materiales. Nosotros decidimos trabajar como en una versión muy chilense y latinoamericana, como trabajamos todo el ramo con pinos insigne en escuadrillas encontrables en mercados básicos como casas comerciales tipo Sodimac, Easy o etcétera, no con medidas fuera de lo estándar, de manera de hacer mucho énfasis en la idea de la estandarización y la utilización de los elementos como que están más a la mano para poder en el fondo someter a ciertas restricciones la manera de diseñar. Yo no veo bien porque me tapan algunas cosas del Zoom. Este es uno de los proyectos como de final, o sea, de esta unidad, el proyecto terminado, digamos, y el encargo era una torre de avistamientos de aves, hecho en palos de madera con escuadrillas de mercado. Entonces, como se ve acá, hay un lineamiento de diseño de proyecto. Nosotros damos ciertas como directrices, como que el programa o el proyecto tiene que inscribirse en una medida de tanto por tanto, ellos tienen que hacer pequeñas operaciones, y luego la definición completa de planos estructurales con todos los elementos definidos, y obviamente se cobra, como es un ramo de construcción, se cobran todos los elementos de expresión de proyecto, como nomenclaturas, eje, cotas, etcétera, que tienen que estar con una lectura absolutamente entendible. Siempre hacemos mucho énfasis que la manera de expresar un proyecto es vital en la materialización de porque en el fondo es la herramienta con la que la obra va a poder traducirlo a la realidad o no, para bien o para mal, y en gran medida tiene que ver con cómo se expresa el proyecto. ¿Me está pasando? A ver. Ahí. Bueno, estos son más las plantas de arquitectura para poder entender cómo sigue hacia arriba, pero siempre con los ejes. Después los cortes, los cortes de arquitectura, digamos, donde en general están las cosas como generales de las alturas y eso. Aquí no estaba, pero también hay cortes de estructura donde sale todo nombrado, y una imagen de detalle de definición del nudo principal, que es el sistema que gobierna todo el proyecto. Una maqueta de un detalle escala 1 a 10, ya creo que era esta, 1 a 20, donde están todos los elementos como en definición exacta de cómo se materializaría el proyecto. Hay una maqueta como a escala 1 a 50, creo que era esta, del volumen general. Otra maqueta de detalle para que vean de otro trabajo. De otros compañeros, claro. Claro, donde está la definición de la escalera, de las vigas, del suelo, etc. Y después, uno de los, esto se agregó como para el examen, un detalle escala 1 a 1, donde se vea como las uniones de forma más precisa. A ver, si van a poder retroceder una diapo un poquito. Sin duda, un segundo. Solo una, para hacer un comentario cortito. Por ejemplo, en esta, que nosotros cuando conversábamos con Iván, coincidíamos que esta era una maqueta vital para los alumnos, para ellos poder entender cómo lo que están proponiendo, pero poder verlo de manera como fidedigna en esta maqueta que tiene todos los elementos como ellos mismos lo están proponiendo. De hecho, la alumna que hizo esa maqueta nos contaba que mientras la estaba haciendo, la imagen anterior, esa, que nos decía que mientras iba ella misma como
ejecutando la idea que tenía en su cabeza, lo iba haciendo, pero de repente se iba dando cuenta que habían cosas que fue cambiando en el mismo momento, Que no entraban bien entre medio del nudo, etcétera. o no se veía como ella quería que se viera, entonces lo cambiaba. Entonces esta maqueta es vital para los alumnos, para poder ellos mismos entender cómo poder hacer ese traspaso que tienen como esta idea en la cabeza, a poder Voy mostrando otras diapos, Iván, para que puedan ver de nuevo cómo, sí, a poder mostrarlo ellos como lo vemos en los planos. Porque en esa maqueta que estaban mostrando, ellos podían entender de manera como tridimensional cómo funcionaban todos los elementos que componían sus proyectos. Eso básicamente. Dan ganas de mostrar más trabajos de otros compañeros, pero como claro, entendíamos que igual esta presentación tiene que ser acotada, armamos esta que era un resumen. Eso. Vale, está perfecto. Muchas gracias a los dos por la presentación. ¿Les parece que pasemos a ver el curso de Sebastián Cárcamo y después hacemos una ronda de conversación y comentarios? Vale. Dale, Sebastián, todo tuyo. Hola a todos, a todas, ¿qué tal? Yo empecé a hacer este curso este semestre, en realidad, ¿no? Yo esto es una metodología que veníamos preparando en la escuela de la Universidad Católica, junto a Juan Pablo, en realidad, hace bastante tiempo, sobre cómo enseñar a diseñar, en el fondo, sin usar matemáticas, en realidad, o sin usar tanta matemática, en el fondo, sin usar estos modelos complicados, sin que esto se vuelva un curso de ingeniería. Yo soy ingeniero, trabajo en la escuela de la Católica hace harto tiempo, y en general este tema siempre me ha llamado la atención. Desde que he estado trabajando esto ha sido un desafío y ha sido bueno ver cómo ha ido avanzando. ¿Por qué pongo esta imagen? Al principio es porque creo esta imagen es de un libro que se llama Sistemas Estructurales de Engel, ¿no? Engel es el autor. Y este esquema lo encuentro fantástico porque a los ingenieros nunca nos lo enseñan así. Y esto es lo que enseñamos en el curso, en el fondo. Cuando uno ve un proyecto, un volumen, una estructura, una casa, ¿no es cierto?, un edificio, uno siempre puede identificar estos tres elementos, perdón, que son los colectores, que vendrían siendo vigas y losas, los elementos de traspaso vertical, que vendrían siendo columnas, podrían ser muros también, y podrían ser diagonales, pero adicionalmente están los elementos que resisten a corte, que curiosamente también pueden ser columnas, muros y diagonales, pero se analizan de manera muy diferente. Y el enfoque acá es hacerlos entender que estos tres elementos conviven de manera independiente, y que cómo se arman estos y cómo se calculan es algo que no es tan difícil, ¿no es cierto?, y que tiene muchas implicancias. Esto lo hago, antes de explicar un poquitito más el curso, lo hago a partir de estos tres libros como referencia. En realidad está la bibliografía, pero el primero es El Fundamento de Ingeniería Estructural para Estudiantes de Arquitectura, que es un libro que escribe Rafael Riel y Pedro Hidalgo, ¿no es cierto?, justamente cuando estaban haciendo este curso que hoy día estoy haciendo en la Católica y que lleva harto tiempo. Y cuando yo llego acá, digamos, me doy cuenta que es un curso de ingeniería, incluso a veces más detallado de lo que me enseñaron a mí, por ejemplo. Con el objetivo de resolver estructuras hiperestáticas, ¿no es cierto?, problemas matemáticos muy grandes, muy complejos, que en realidad no dejaban mucha enseñanza. Por el otro extremo está este libro que les digo, Sistema de Estructuras de Engel, que ahí se ve en la portada, me imagino que algunos lo conocerán, ¿no es cierto?, que es un libro de 400 páginas llenos de referentes sin mucho cálculo tampoco, ¿no? Mira, así son los esqueletos de la estructura, y eso es un ejercicio muy interesante, como sentarse solamente a revisar el libro. Y finalmente está este libro, que es un libro abierto de Japón, sobre cómo enseñar sismos a los arquitectos. Y cómo enseñar sismos sin entrar necesariamente, ¿no es cierto?, en la profundidad matemática que por supuesto puede tener. Y la gracia de ese libro, ¿por qué me gusta y por qué se lo muestro a los alumnos? Porque está súper ordenado. Tú abrí el libro, que es como un formato, digamos, landscape, y a la izquierda aparecen todos los textos, las explicaciones, y a la derecha todas las imágenes y todos los conceptos. Y esa idea es súper importante y es básica para poder abordar el curso así. A partir de esa herramienta, yo les presento a las alumnas y los alumnos un interrogante, en realidad, o algo que tienen que pensar a lo largo del curso, que es que el proceso de estructuración es súper... Yo parto separando esas dos cosas. Hablar de ingeniería es medio nefasto, en realidad, como que produce vértigo. Lo que yo les digo que hay que conversar es sobre el proceso de la estructuración,
que define las estructuras resistentes de los proyectos. ¿Ya? Haciendo esa separación, les planteo la pregunta, o en realidad la reflexión, de que la estructuración es un proceso que tiene mucha influencia en el proceso creativo. No manejar la estructuración de un proyecto te puede llevar a no tener un control creativo sobre tu proyecto. Y ante esa pregunta, vamos avanzando con el curso, vamos a ver cómo estructurar. ¿Qué es estructurar? Que de nuevo es algo que no se presenta en ingeniería, que lo hace casi el arquitecto, ¿no? Cuando al ingeniero le llega el plano, yo empiezo a rayar sobre tu plano. Lo importante es que ellos entiendan qué es eso y que ellos lo puedan hacer antes de llegar al ingeniero. ¿Y por qué presento estas 4 obras? Porque en toda la estructura es la representación en el fondo, ¿no? Desde lo de Frei Otto hasta el puente de Kengo-Kuma, ¿no es cierto? Aquí lo que está trabajando, lo que quieren mostrar es la estructura. Y si bien no siempre es así, ¿no es cierto? Ese proceso siempre puede ser encauzado hacia una obra o un entendimiento holístico, ¿no es cierto? O cómo participar del proceso creativo a las estructuras, a la estructuración. Y de eso parto comentándoles esto. Yo pregunto siempre si a alguien le gusta dibujar y cómo dibuja, cuáles son las técnicas, y más que los esqueletos antes de llegar ahí, yo les digo, mira, si tú vas a dibujar una ballena, una técnica muy utilizada en el dibujo, no necesariamente con los esqueletos, perdón, es ir dibujando ciertos volúmenes. Pues ahí tenéis el omóplato, vaya acá, ¿no es cierto? Ahí tenéis la espina dorsal, qué sé yo, tenéis las costillas, y encima de eso, tú empezás a dibujar el contorno de la ballena. Con un proyecto es algo similar. Yo tengo que entender de dónde voy a estar sujetando estas cosas, ¿no? Y eso ya es la primera aproximación a lo que es la estructuración. Cómo yo defino el esqueleto, y a partir de ese esqueleto yo empiezo a definir las pieles, que son conceptos que se repiten a veces literalmente, ¿no es cierto?, en la literatura y en los estudios arquitectónicos. Y después, y esto me pasó, la verdad, reconozco casi de coincidencia, en realidad, pensé en estos 3 animales que eran clásicos, y cuando me enfrento en la primera clase, las diferencias son obvias, pues, ¿no? Ellos mismos empiezan a decir, oye, mira qué impactante como el hueso del elefante es mucho más grande que el hueso de la jirafa, ¿ya? Y eso es porque tiene mucho más peso y tiene sentido, y ahí empiezan a hacer las relaciones, ¿no? Como, oye, tenemos que resistir peso, ¿cómo lo vamos a resistir? ¿Por qué es más grueso y es más corto? Este es más esbelto, es más largo, ¿no es cierto? Todas esas cosas influyen en el pandeo, van un poco hacia allá. Y con eso, con estos conceptos, ¿no es cierto?, en esa bibliografía, he hecho esta reflexión, ¿no es cierto?, y con la introducción a lo que es la estructuración, pasamos al curso en concreto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? En el curso, vamos pasando ciertas unidades, ¿no es cierto? Vemos los colectores, los elementos de traspaso vertical y los elementos a corte. Y en cada unidad vemos cómo diseñarlo de manera sencilla. Yo no le pido a nadie que calcule un diagrama de momento, por ejemplo. Yo les entrego directamente las tablas, como lo hacían en los 60 los ingenieros, digamos, ¿no? Ellos tienen unas tablas, ellos tienen que hacer bien el modelo estructural. Identificar la viga, saber si está simple apoyada o empotrada, y con eso llegan a las tablas y me calculan sencillo con el momento que aparece en la tabla. Y eso que es súper sencillo, en realidad, es el 90% de lo que se hace en el cálculo, en realidad, ¿no? En las memorias de cálculo de muchos, estos mismos ingenieros que todavía tienen esta obra, esa es la memoria de cálculo. Y lo que hacen ellos entonces es tomar un caso y hacer esta disección de sus elementos. Los colectores, que vendrían siendo, como les decía, las vigas y las losas, los elementos de traspaso vertical, fíjense que aquí aparecen las columnas, esto es la villa Frey, y aquí empiezan a aparecer los elementos a corte, que son lo mismo, pero ahora ellos diferencian que los muros no solamente están ahí para traspasar cargas, sino que también para resistir cargas horizontales como viento y sismo. Y van haciendo láminas, separando cada uno de estos elementos, y analizan el edificio, generando unas 20 láminas, haciendo análisis crítico. Y otro concepto importante, que es una de las cosas, no lo he presentado necesariamente en el orden en realidad, pero esto es una de las primeras cosas que hablamos, que también en ingeniería se pasa muy rápido, pero que es un concepto clave, que son las áreas tributarias. Yo no necesito saber ningún cálculo para definir mis áreas tributarias y saber, por ejemplo, que esta va a ser la viga más solicitada porque tiene más áreas, y así lo estamos entendiendo a través de la geometría en el fondo, ¿no? Aquí esta columna podría ser, cómo se empiezan a distribuir, y ellos mismos, como les decía, seleccionan su área tributaria, o sea, su viga más solicitada, definen modelos más robustos, y con eso van diseñando la viga. Y con fórmulas simplificadas, y con estas tablas, son capaces de tomar el edificio, y decir, ¿saben qué? La viga de la Villa Frey debiese ser más o menos de 75 centímetros por 30 de ancho.
Y eso está bien, digamos, ¿no? Lo hemos revisado y llegan bien a los modelos. Y finalmente, ya con esto cierro, la última parte siempre pesa, que el curso llama forma sismo resistente, es hacer análisis sísmicos de los edificios. En este caso, esta es la Torre Titanium, y si bien para las vigas y las columnas yo les enseño a predimensionar, hacer el cálculo del corte de un edificio es súper complejo, y en realidad, o de una casa, y en realidad eso casi siempre no es el propósito del curso que sepan hacerlo, sino que entiendan cómo funciona. Entonces, toda la segunda mitad del curso, que se trata de sismos, se trata de que ellos puedan identificar cómo se deforman las estructuras y cómo se van a cargar los elementos. Y con eso ya hay un avance significativo de entender la estructura del edificio. Pasamos de estructurarlo, definir este esqueleto, saber qué tan grueso tienen que ser estos elementos, y al final cómo los tengo que distribuir. Es un proceso súper iterativo en realidad, siempre están volviendo a la primera página. Y pasamos de edificios así, con plantas tradicionales, digamos, incluso algunas como ya un poco más complejas, digamos, ¿no? Y aquí es interesante que ellos tienen que ser capaces de compatibilizar las traslaciones y las rotaciones, de manera de entender qué tan importante es que haya muchos elementos y cómo la simetría de la estructuración de esa planta es súper relevante en su desempeño. Eso, ese es el curso de formación resistente. Súper, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Bien, dado que no tenemos más participantes de la mesa, ¿cierto? Como de tecnología, vamos a abrir una conversación a partir de lo que pudimos apreciar de los dos cursos que corresponden a la línea de edificación y tecnología 1, ¿cierto? Y el otro curso de Sebastián de estructuras especiales. Yo quería partir como haciendo un comentario más general, quizás hacer una pregunta más directa después. Me parece interesante como hablar de los procesos en este tipo de cursos, ¿no? Como cómo se llega a entender la estructura desde el ámbito del proceso. En ese sentido, en el caso de Iván Bravo e Iván Zúñiga, ¿cierto? Se puede ver que hay como esta suerte de invento, ¿no? Como que hay como una cosa de inventar, de que el estudiante tiene que enfrentarse como a crear algo, no sé si nuevo, no sé si de cero, no sé cómo ahí viene el proceso, claro, a través de estas estructuras un poco trabadas, sin, como restricciones sin pegamento, que mostraron al principio, que me parece interesante como esta idea de empezar a inventar a partir de probar materiales distintos versus el otro caso, ¿cierto? Que es como a través de estudios de casos, ¿cierto? Como de referencia y cómo esas se han comportado en el tiempo. Creo que hay como dos maneras de abordarlo desde el punto de vista metodológico que me parece interesante. En ese sentido quería como partir quizás preguntándole a los Ivanes como cuál es el proceso finalmente, ¿no? Porque las maquetas son antes o después, en el sentido de un poco lo que decía Iván Zúñiga al final, ¿no? Que como que el estudiante al hacer la maqueta se daba cuenta que la estructura o no funcionaba muy bien o que el nudo no funcionaba muy bien. Entonces mi pregunta es como ¿qué viene primero? ¿Como la ideación y la representación de esa ideación y después se testea en una maqueta? ¿O parte un poco al revés, como de modelos más previos, ¿cierto? Que llevan a esa representación para finalmente como hacer la maqueta final, ¿no? Quizás ahí hay como una primera pregunta para partir como la conversa. No sé cómo lo ven, cómo lo hicieron. Si querés parte tú, Iván, y yo la complemento un poco. Bacán. Si bien en alguna instancia es como un poco de ambas, una vez que ya nosotros terminamos el juego y les mandamos el encargo a los chiquillos, el ejercicio igual parte con encargarle maquetas y algunas como esbozos de algunas cosas, pero también tiene que ver con algo un poco intuitivo, de que los alumnos se acercan, nosotros les pedimos que hagan unas maquetas volumétricas de cómo ellos crean. Nosotros partimos como desde el macro hasta llegar a este nudo, que es cuando completamos el curso. Por ende, nosotros damos hartas clases, les damos algunas clases para que ellos puedan como proponer este volumen general que debe tener medidas, proporciones matemáticas, una altura, alguna proposición que ellos tengan, algún movimiento, extracción de sustracción o añadirle algún volumen. Entonces, a partir de ese volumen que ellos nos traen, que sin embargo nos están definiendo cómo va a ser el nudo, nosotros les vamos diciendo, sabéis que nos parece más atractivo este otro, mueve esto,
y a medida que van pasando las semanas, nosotros les vamos agregando complejidades al mismo encargo, si bien es el mismo, pero les vamos agregando o sacando cosas. Hay un momento del semestre en el que les decimos ya no les vamos a corregir más el volumen como general, porque ahora tenemos que ocupar el tiempo que tenemos en clase para poder ver otras cosas. Entonces les vamos dando como el tiempo suficiente a cada cosa para ir mirándola. Sin embargo, igual hay alumnos que se demoran mucho más en llegar a como resultados más óptimos y otros que la agarran al tiro, pero es un poco engañoso y nosotros se los decimos. Hay algunos que la agarran al tiro y el resultado final no es tan bueno porque se fueron quedando como en el camino. Ellos mismos, de acuerdo al encargo, como que piensan que está listo y no es así. Tienen esa primera parte. Sin embargo, hay unos que les cuesta más y en ese como funciona la arquitectura, en el prueba y error todo el tiempo, hasta que hacen el eureka y tienen resultados mucho más óptimos, pero de esa forma, aparte, como el ejercicio. Sí, a mí me gustaría complementar con que con respecto a la pregunta, como me encanta incluso a mí mismo confundirme como con las respuestas, porque creo que la arquitectura tiene harto como de racionalidad y de intuición, es como una constante en mi manera de trabajar y que es la que hemos tratado como de inyectarle un poco a... Yo creo que el ramo es muy similar a cómo operamos en la oficina. Pero respecto a las maquetas y un poco esa pregunta, creo que hay un dato anterior y que es una metodología de trabajo muy estructurada, que apela justamente a detonar procesos que son algunos más intuitivos y otros más racionales. Entonces, lo que decía Iván Zúñiga, del juego y qué sé yo, y le llamamos juego a propósito, porque yo creo que más que la maqueta, hay un intento inicial de detonar como ciertos códigos motivacionales en el alumno, como que obviamente está más o menos pensado desde lo que le tocó a uno estudiar, pues como que yo encontraba que el usar las manos, el meter las manos al barro era una de las razones como de que la mayoría de los estudiantes de arquitectura estudian esta carrera, como entonces, esa cosa más liviana de sacarle casi la nota y sacarle el rigor de que es un ejercicio, de que no sé qué, es un juego, un experimento en torno a algo, aparecen cosas a veces más interesantes que en el ejercicio final, porque son descubrimientos o inventos en torno no a ciertas como operaciones intelectuales que no son todavía sabiendo si es compresión, si es tracción, si es que un material de estándar de mercado, ni nada. Entonces, por ejemplo, en el semestre anterior, se los relato más o menos para que cachen eso, en la unidad ladrillo, el juego es jugar con un super Jenga y apilarlo, y armar una lecera como con el super Jenga. En en hormigón es hacer un objeto en masa, etcétera, como jugar con las manos y moldear una cuestión. En acero es construir una cuestión soldada para que ya empaticen con el material nomás. Entonces, y la madera lo que vieron, palito de helado. Entonces, es como que apela el ramo a sacar primero esa fibra que es como la creativa, y luego rápidamente en el ejercicio pasamos a maquetas que son como de qué se va a tratar el macro del proyecto. Y damos obviamente que códigos muy fáciles, como se inscriben tanto por tanto, y la idea es que una operación que hagáis la repitáis o la rotes o no sé qué, y en el fondo el proyecto, la idea de proyecto sale muy rápido para que después eso ya es la típica como que tenemos los arquitectos, que te enamoráis de tu proyecto y podéis seguir trabajándolo y afinándolo. Esa es un poco la manera de trabajar, más que la maqueta es una solución técnica a esta cosa que es más motivacional, creo yo. Yo creo que esa es como la herramienta principal. Súper. Sí, me parece interesante cómo esta idea del juego que ofrece ciertos grados de libertad, cierto material, podríamos decir, que suelta un poco esa creatividad, pero que después cuando uno ve el resultado final hay un rigor técnico, cierto, bien importante respecto al cómo se representa, cómo se muestra y cómo esto se lleva a un grado de realidad con materiales estandarizados, ¿no? Que pues también es como bajar un poco esa expectativa inicial del juego que partía con esta libertad casi absoluta, siempre como de tu material, ¿cierto?
y que después cae como esta cosa súper como rigurosa respecto al cómo se muestra, materializa como desde el proyecto, con la maqueta y con los planimetrías que mostraron. Así que en ese sentido me parece que interesante como esa transición, digamos, como de esta libertad a esta como rigidez, podríamos decir, de la construcción ya del proyecto más final. Claro, y Em, una metodología de trabajo que igual pretendemos que alimente la metodología de trabajo de taller, como eh, es una manera de hacer proyectos. Jorge Neto, como me decía, que él consideraba que el ramo que hacíamos de alguna manera era un taller de construcción más que un ramo tan teórico. O sea, tiene la parte teórica porque estudiamos los materiales, pero y que tiene bibliografía y que hacemos presentación y todo, pero de ahí se lanza a trabajar. Sí, absolutamente. Sí, me parece bien interesante como esa idea del taller también. También lo tenía acá como anotado, como que finalmente hay como otros aprendizajes, digamos, complementarios a lo que el curso ofrece, que son muy vinculados al taller y que sin duda le aportan desde ahí. Y para cerrar como este comentario y dar la palabra después a Fernando, en el caso de Sebastián, y como tomando esta idea de los procesos, ¿cierto? En lo que presentaste ahora, esta idea del caso estudio, la pregunta era un poco cómo partía eso, ¿no? Como, ¿cuáles son los insumos desde los cuales el estudiante se enfrenta como a estudiar estos casos? Por lo que vimos, entiendo que no hay maquetas, sino que son modelos, ¿cierto? Son modelaciones tridimensionales, que después son puestas a prueba y que finalmente son aplicadas a través de ciertas fórmulas que, por muy simplificadas que sean, igual están asociadas como más como a la ingeniería, si uno quiere decirlo, ¿no? A la matemática y a cálculos más de ese estilo. Entonces mi pregunta un poco es cómo es ese proceso, ¿no? ¿Cómo el estudiante se enfrenta a eso y cómo logra tomar decisiones o comprender un poco lo que tú nos mostraste ahora, digamos? Creo que ahí hay como, para contrastar un poco estas metodologías, ¿no? Que me parece como interesante hablar desde ahí. Claro, sin duda coincido contigo en que hay un enfoque distinto ahí, sobre todo sobre el propósito. Creo que son cursos distintos que apuntan, me parece perfecto como la antesala, como prerequisito, por decirlo así, a lo que estamos viendo nosotros. Aquí hay un juego en el fondo de ponerlo desde la otra vereda, ¿no? Como con la contraparte estructural, que ellos tienen que estructurar su edificio. Ellos no desarrollan una arquitectura, ellos desarrollan una estructura. Y a través de ese proceso se pretende enseñar en el fondo cómo son muy relevantes esas decisiones en los procesos creativos o en la misma realización del proyecto de arquitectura, en realidad. Entonces, bajo ese encargo, en el fondo, lo que yo creo que es súper importante, insistimos, es que vean las correcciones de los compañeros. Nosotros les entregamos los casos, no les entregamos el material, ellos tienen que investigar y hay muchas dudas que surgen. Por ejemplo, yo siempre menciono que el marco rígido es como la estrella del curso en realidad, porque es una herramienta que la arquitectura no maneja en realidad. Como, oye, ¿tengo que tener muros o no tengo que tener muros? Cuando digo no maneja, me refiero a que es muy difícil convencer a un ingeniero de que el marco va a rigidizar la casa en el fondo, o el mismo proyecto. Entonces, ¿cómo ellos lo van tomando en cuenta y cómo contrastan casos chilenos en zonas sísmicas con casos extranjeros, casos icónicos, digamos, la densidad de elementos, cómo estudiar un poco esa morfología súper importante a través de otros casos? Yo creo que la respuesta en concreto es eso, como invitarlos a ponerse desde el otro lado de la vereda, pensando en cómo fue estructurado este edificio, hacer una investigación en el fondo en cómo fue estructurado. Y lo otro importante que siempre les comento es que en realidad dos ingenieros no tienen por qué hacer la misma pega, o dos ingenieras, digamos, ¿no? Son decisiones personales en el fondo, hay ciertas consideraciones que uno tiene que ir tomando, no son procesos exactos, es efectivamente un proceso con varias consideraciones. Entonces, esos son los aprendizajes que toman a partir desde los otros casos, digamos, como revisar casos ajenos. Súper. Me parece como interesante contrastar esta metodología y bueno, claramente eh, como lo que vimos del curso de Iván Bravo e Iván Zúñiga, es como una antesala, como tú bien dices, con respecto como a los cursos que vienen posteriormente, sería un poco lo que estamos viendo desde tu caso, ¿vale? Voy a dar la palabra a Fernando ahora para que continúe con la conversación. Sí, me parece que para quienes estamos un poquito más alejados de estos tipos de cursos, ¿no es cierto? Es muy conveniente entenderlos que son una suerte como de secuencialidad, ¿no? No es lineal, pero en el fondo, claro, viene una cuestión que es mucho más experimental,
y que en el fondo la estructura no viene como algo que se impone, ¿no es cierto? Hay una parte creativa necesaria, ¿no es cierto? Y en ese sentido, y que después tiene que no rigidizarse, pero sí entrar en el track lógico de lo que implican las estructuras, ¿no es cierto? Y eso me parece que no los veo tan contrastadas, por así decirlo, como decían recién, no las veo muy distintas, sino que las veo más colaborativas, por así decirlo, para ser sincero. Pero mi pregunta posiblemente no es muy buena, para ser sincero, pero tengo una duda. ¿Qué cabida tienen otros materiales, ¿no es cierto?, en este tipo de cursos? Porque entiendo que son iniciáticos, claro, está la masa, está lo que decía Iván, o los Ivanes, ¿no es cierto?, con las barras, después los casos, ¿no es cierto?, obviamente no mostraron todo el curso, pero son casos, me imagino, más asociados a elementos o sea, como estas torres en altura de hormigón, ¿no es cierto?, estas torres casi en par, por así decirlo. ¿Tienen algún tipo de cabida otros materiales, ¿no es cierto? Lo pregunto en pos de las intuiciones y no intuiciones, sino de los intereses que después estudiantes no mucho más alejados de sus cursos comienzan a presentar con otros materiales, ¿no es cierto? Que hoy día empiezan, no sé, pienso en voz alta, ¿no? Así como, mira, impresión 3D, que nos guste o no, o lo entendamos o no, comienzan ya a ser parte del reservorio de los materiales que eventualmente los estudiantes empiezan como a echar dentro de su bolsa como de curiosidades, ¿no? Así como, oye, ¿eso tiene cabida? O básicamente estos cursos iniciales terminan trabajando con lo clásico, entre comillas, ¿no es cierto? Que no es poco, ¿eh? Para ser sincero. Eso es una pregunta más abierta. ¿Partimos nosotros? Como quieran. Vale, Iván. Ya. Sí, para variar voy a remolinar un poco la respuesta. Lo que pasa es que tiene toda la cabida, y sí y no. En el sentido de que hay algo que no lo quise explicar porque todos los semestres de alguna manera lo explico, y era un poco redundante, pero creo que por la pregunta es importante partir por ahí, que el ramo un poco disloca la idea de la clásica enseñanza de construcción en arquitectura, por una razón histórica, y que he hablado con montones de colegas y todo. Yo tengo hartos años de experiencia en construcción, porque he tenido constructora prácticamente desde que me titulé hasta ahora, y me daba cuenta que en el fondo los ramos que tuvimos de construcción, al ser ramos muy formales, básicamente las tecnologías iban cambiando constantemente. Y en consecuencia lo que aprendíamos no aplicaba a las oficinas de arquitectura, porque siempre hacíamos lo contrario. Además nos poníamos a partir los ladrillos, nos poníamos a la madera a poner la otra, la que era para cielo la poníamos de piso, de muro, no sé qué, y al final como que la creatividad del arquitecto se basa en entender criterios para poder después manipularlos y cambiarlos de lógica. En consecuencia, el ramo que nosotros entendemos como un ramo que en realidad tiene 2 semestres, que es Introducción a la Edificación y Edificación en Tecnología, que dividimos en los 4 materiales principales de mercado, que son en el fondo, como dije antes, bloques, hormigones, acero y madera, pero en el fondo eso es un formalismo que no es la esencia del ramo, porque la esencia del ramo es una manera de pensar en torno a lo constructivo y cómo manejarlo, y después poder un poco andar en bicicleta de la forma que se nos antoje con distintos materiales. Entonces, en otros semestres hemos metido vidrio y plástico, etcétera, pero que en el fondo, también por el tiempo que toma, nos ha dado como respuesta en el tiempo que se logra llegar a proyectos de buen nivel y de entendimiento de cómo manejar los materiales, 2 materiales por semestre. Entonces, básicamente lo hemos acotado en esos materiales, pero creo que es súper bueno como entender que lo que hace el ramo es dar como una especie como de fisura de cómo entrar en los materiales más que en esos 2 mismos. Es una metodología de pensamiento en torno a lo constructivo más que una formalización en torno a esos materiales específicos. Creo que responde más o menos la pregunta, ¿no? Sí, de hecho, como para agregar una pequeña cosita respecto a lo que decía el Iván, bueno, nosotros la universidad, me imagino que las otras asignaturas también, nos propone dividir el semestre en 3, pues nosotros siempre lo hemos hecho en 2, de acuerdo a esta lógica que estamos conversando, y de hecho, como decía Iván, otro año que yo no he estado, he trabajado en vidrio y plástico y otros materiales, y a medida que va pasando el tiempo, hemos ido coincidiendo en que es mejor como ocupar el tiempo que nosotros tenemos en los materiales que creemos que son más relevantes, y para poder como llegar a proyectos como mucho más contundentes. Claro, porque se dividen estas unidades que mostramos, estas subunidades, que es como la idea macro del proyecto y cómo tiene un sistema estructural
coherente, después el detalle, después todos los sistemas técnicos de expresión del dibujo. Entonces es como que tiene montones de partidas cada una de las unidades. Sí, además, teniendo en cuenta que los semestres, si bien son alrededor de 4 meses, algo así, son como 15 clases aproximadamente, lo que es súper poco. Entonces, a esas 15 clases que nosotros, la primera reunión que tenemos durante el año para planificarlo, estamos súper acotados, hay que restarle feriados, que workshop, que transversal, que tal, entonces al final va quedando en 12, 11, un alumno se pierde una clase y es vital. Se perdió, nosotros todas las clases, cuando le mandamos los correos, le decimos, porfa, la próxima clase sí que tienen que asistir, que es una clase súper vital, y la semana siguiente, y todas las semanas son tan poquitas las instancias de las clases que prácticamente les rogamos que ellos entiendan que finalmente perderse una clase es algo muy como terrible para ellos, aunque no lo estén viendo. Yo creo que, yendo para un lado, nada que ver, esto de la pandemia ha jugado un poquito en contra de eso, porque ahora que tienen la herramienta como de la grabación, han podido disponer un poco más de ese tiempo, pero, pero yo creo que igual le ha hecho un poco de mal, porque hay algunos que, claro, tienen cosas que hacer a la hora que tienen clase y después ver la grabación, pero pierden una cosa súper relevante e importante, que es lo que estamos haciendo ahora, que es el feeling que tenemos entre nosotros. O sea, ahora hay algunos de ustedes que nos están mirando, tienen la capacidad de interrumpirnos y generar una conversación. Eso en una grabación ya no fue. Yo no asisto a esta reunión, la veo después, pero ya no fui partícipe. Entonces, eso es algo que a los alumnos les cuesta un poquito entender. Seguro que sí. Recojo el guante y te interrumpo para escuchar al SEA, no sé, a Sebastián, respecto a esta pregunta que creo que a mí por lo menos me interesa, ya que somos un grupo chico. Por ejemplo, porque es evidente que el curso, al menos lo que uno presentaste muy cortito, ¿no es cierto?, es más bien analítico, ¿no es cierto? Es decir, despliegue, entender como fuerzas vectoriales, a qué trabaja cada elemento. Y en ese sentido, ustedes también se centran en estos materiales, no quiero decir más clásicos, pero en estos tipos de materiales, o hay una cabida también a otros materiales tal vez menos nobles, más extraños también. Lo pregunto de forma muy honesta porque de repente los títulos llegan como dice, mira, nunca me pasaron esto, y no es una deuda de este curso, digo, pero tengo interés sobre esto, ¿no es cierto? Telas, plástico, resinas, ¿no es cierto? Hoy día, hace un par de años atrás, investigaciones asociadas a hongos, ¿no es cierto? Es decir, como que de cierta forma si uno dijera, mira, detengámonos ahora, los materiales de acá, 50 años posiblemente, no solamente van a ser los que hoy día estamos como los que se fraguan en nuestras oficinas o los trabajos, ¿no? Es decir, Sí, de qué forma nos anticipamos o no, ¿no es cierto?, a darle cabida al menos a ese tipo de pensamiento. de todas maneras, yo siento constantemente esa crítica con el curso. Yo me especializo ya hace varios años en cálculo en madera, me dedico casi 100% a eso en realidad. Y es algo complejo, digamos, como mostrar solamente edificios en hormigón, ¿no? Yo, de hecho, me he dedicado un poco a la investigación de edificios en madera y lo he intentado abordar, no como incluir la materialidad, no estoy hablando desde mi postura, sino que hacer un poco la crítica ante eso. Y eso se da en 3 instancias súper claras en el curso. Primero, yo diseño enseñar vigas y columnas de hormigón, madera y acero, en ambos casos, digamos. O sea, hay un trabajo de depuración, de un método simplificado, donde identificamos el parámetro que cambia con el material y hablamos de eso y comparamos ciertas escuadrillas, por ejemplo, como dimensiones de los elementos, y somos capaces de aterrizarlo. En segunda instancia, cuando estudiamos sismos y cuantificamos los sismos, esos dependen directamente del material, y ahí empieza de nuevo una segunda pata de la discusión. Es como un edificio de hormigón es capaz de disipar más energía que uno de madera, y así el de madera más que uno de albañilería, y más que el material en sí, es la importancia que tiene el desempeño de los materiales, en el fondo, ¿sí? Lo que lo deja abierto al uso de cualquier otro material, y los deja con la capacidad, por lo menos, de hacer la crítica a otros materiales. Y en la tercera instancia en que se aborda es que elegimos casos de distintas materialidades también. Entonces, hay edificios de madera, hay edificios de hormigón, hay edificios de acero, hay de albañilería. Entonces, en las conversaciones surge, ¿no es cierto?, entre las mismas revisiones, entre las mismas correcciones, como
chiquillos, fíjense cómo este edificio que está hecho de madera tiene muchos más elementos que este de hormigón. Fíjense cómo este hormigón que fue hecho en el 60 tiene más elementos que este edificio que fue hecho en el 2000 y es mucho más alto. Se aborda así, claro, efectivamente es un curso analítico, ¿no es cierto? Pero que se independiza un poco de la materialidad, pero intentamos abordarlo dentro de estos tres puntos, en el fondo. El curso lo aborda explícitamente en esas tres partes. Súper, muchas gracias a los dos. Seba, o alguien que quiera levantar la mano y opinar, obviamente. Me caí. Vale. No te caí, está perfecto, se escuchó perfecto hasta ese minuto, hasta que dijo me caí. ¿Sí o no? Sí, dale nomás. Efectivamente, se cayó. Sí, se cayó él, sí. Está muy preocupado por lo que estamos diciendo en este minuto, Fernando. Oye, a partir de lo que estaban hablando, es como un par de, no sé si son preguntas o reflexiones o las dos cosas, pero una que tiene que ver también con lo que veíamos, no sé si ayer o antes de ayer, o incluso en otras conversaciones que tenían que ver con las temáticas, que en este caso se podría hablar como de las materialidades con las que se está abordando esto, que yo entiendo que deberían ser casi como una excusa para aprender un pensar técnico. Que por lo tanto, cuando después me toque enfrentar la problemática que sea, a nivel tecnológico, o sea, del pensar y de la técnica juntos, yo tenga la capacidad cognitiva ¿cómo se llama?, de afrontarlo. Muchas veces llevamos estas conversaciones probablemente como a la casuística de estoy trabajando con madera, o estoy trabajando con esto, o esto otro, o estoy en la temática de los hoteles, o estoy en la temática de los restaurantes, estoy inventando leceras, pero en el fondo lo llamo a la casuística, cuando probablemente lo que está detrás, que es lo pedagógico, y que es lo que finalmente, cognitivamente es lo que se llevan los estudiantes, no es si se aprendieron a hacer hoteles, o a hacer restaurantes, o a hacer museos. Es ¿cómo se llama?, a entender un proceso proyectual que les va a permitir, no habiendo hecho en toda su carrera, ni en toda su carrera universitaria, pensando en el título, o incluso más allá, a los 50 años, no habiendo hecho nunca, ni conocido lo que era hacer un terminal de buses, lo logran hacer, porque tienen herramientas que tienen que ver con esos procesos tecnológicos, argumentativos, como hemos revisado hacia atrás, de representación, entendiéndolos todos como instrumentos técnicos del proyecto, o sea, perdón, como insumos, se me olvidó la palabra, pero entendiendo todos ellos como insumos o partes críticos de la proyectación, no depender, por lo tanto, ni de la casuística, ni de las temáticas, ni tampoco, en este caso específico, por ejemplo, los materiales, sino lo que se está enseñando a propósito de eso. Y eso es bastante claro en ambos cursos. Siempre hemos pensado que estos son cursos como que deberían ser como la columna vertebral de esto, cuando nos intentamos alejar como mucho, quizás en otras asignaturas, como que se le tuviera, como si el pensar técnico no fuera creativo, como si el pensar técnico no fuera un pensar crítico en sí mismo, cuando finalmente en todas las cuestiones logramos encontrar su tecnología. Hasta en los textos de investigación tienen una tecnología detrás que es con la que finalmente operamos. Entonces, una última cosa, había una investigación en docencia que se hizo hace muy poco, después de toda esta gente que decía que lo peor del mundo era aprender cosas de memoria en el colegio, que era lo que más nefasto para nuestro ser cognitivo. Sin embargo, porque decían que después repetíamos, sin embargo, ese tipo de aprendizajes lograban generar otro tipo por decirlo de alguna manera, de procedimientos pedagógicos que de ninguna otra manera, con ningún otro procedimiento, éramos capaces nosotros de asimilar. No importa si te aprendías de memoria cuando saltó Arturo Prat o cuando se fue el Día de la Independencia. Independiente de eso, de lo que te quedaba adentro, habían otras cuestiones que se estaban quedando a nivel de procesos cognitivos que eran tremendamente importantes y que de otra manera no se logran.
Y en esta cosa de que alejémonos de eso, probablemente estamos perdiendo parte de eso, de esa, ¿cómo se llama? De ese proceder. Entonces, desde ahí, nada, casi como reivindicar estos procesos de los que están hablando ustedes como procesos creativos. El proceso analítico en sí mismo lo es, y cómo finalmente, probablemente desde entendiendo que tenemos escuelas súper como apretadas en cuanto a la malla, y que no tenemos todas las asignaturas que quisiéramos, tenemos que probablemente depender de lo básico, aunque de todas maneras, como lo tiro como reflexión, lo cuestiono, es realmente desde lo básico, desde lo que tenemos que aprender, o por ejemplo, lo que mostrabas tú, Iván, que va como de una escala mayor a una escala menor al detalle. ¿Qué pasa si es al revés, o si entra en cualquier minuto de ese proceso, si el proceso cognitivo sigue siendo el mismo, solamente que entrando desde otro lado? Y nada, eso. A mí me parece súper entretenido el tema como tal, y creo que desmitificar como ciertas cosas respecto a ello es parte del interés que tenemos, yo creo que todos y todas las que estamos acá en esta conversación, sin duda. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que respondiste mucho mejor que yo a la pregunta que nos habían hecho. Solamente quería acotar algo. Para me caí, tengo internet pésimo, pero en el fondo, cuando tú, Juan Pablo, decías, mira, esto es lo básico, dan ganas, ¿no es cierto?, de pensar de qué forma estos cursos, ¿no es cierto?, que efectivamente parecieran iniciáticos, ¿verdad?, que están como clavados en los primeros semestres, se sostuviesen, ¿no es cierto?, porque efectivamente no es que el problema de la estructura, mira, del cálculo, etcétera, es decir, como parte muy íntima del proceso de diseño, ¿no es cierto? Entonces uno piensa en voz alta, y que gana de tener, ¿no es cierto?, y digo a los Ivanes o a mismo Sebastián, cotidianamente transitando por colecciones de ayer 6, 7, en los títulos, ¿no es cierto? Y que no fuese solamente, digo, en la parte final de la titulación, en la cual hay un asesor de estructura, que lo hace fantástico, ¿no es cierto? Pero finalmente se transforma en una cuestión que está como apartada del proceso mismo. Este es como, terminé, bueno, entonces se transforma como una suerte como de contraparte revisora, ¿no es cierto? Es como una suerte de hito más que una persona que está pensando la lógica del proyecto desde la lógica estructural. Eso. Súper. No sé si alguien más quisiera acotar algo, sumar alguna cosa que haya quedado pendiente. Yo de repente, ¿no? Como uno está medio acostumbrado, parecen debates, Dale. ¿no? Ahora me toca a mí hacerle preguntas a la otra parte. Eh, nada que ver, digamos. Lo encuentro súper interesante, en realidad. Creo que yo he pasado mucho por el mismo proceso de exigirle rigurosidad en las entregas. Fíjense que hay algo súper importante, encuentro, que pasó durante la pandemia, que nosotros migramos hacia una evaluación grupal como el principal input del curso, en realidad. Y eso tiene que ver por varias razones, en realidad, pero principalmente que es un trabajo difícil, y creemos que en esa conversación hay mucho aprendizaje que uno no puede hacer. Ahora, por supuesto que tiene la contraparte de que puede haber uno colado que no esté trabajando, y eso se comparte, se trabaja harto. Y por eso para nosotros es súper importante la rigurosidad con la presentación. O sea, no pusiste la escala y ese puntaje lo perdiste, digamos, ¿no? O cambiaste el formato, estamos intentando unificar esas cosas. Pero mi pregunta iba, que creo que es súper interesante, por lo menos en el ejemplo que mostraron, y apuntando a estas clasificaciones que yo les decía, ¿en qué momento surgen las conversaciones sobre, oye, ¿por qué tiene que aparecer esta diagonal en el fondo? O cómo identifican cuál es la grilla que tienen que utilizar en las vigas, o cada cuánto aparecen las columnas, ¿no? Si bien eso es algo que yo he aprendido mucho de cómo enseña la arquitectura, que es viendo casos, ¿no es cierto? O sea, la mayor referencia, mira, yo vi que esto pasó acá y nosotros lo podemos empezar a replicar. ¿Cómo surge ese diálogo en su curso? Sí, yo creo que es bastante como empírico igual, pero en la presentación, en las presentaciones que hacemos, hay muchos referentes y les pedimos obviamente que anoten los referentes, que investiguen de los referentes. Además, después de las presentaciones siempre los mandamos a investigar como la escuadría y los materiales como afines que se va, supongamos en madera se mandan a investigar los tableros de mercado, las maderas aserradas de mercado, dimensionadas, secas, etcétera, las maderas impregnadas, o sea, todos los materiales afines con que se pueda trabajar, y ese es el puntapié inicial
para el entramado, si se quiere llamar de alguna manera, como del esqueleto principal, y luego obviamente hablamos de los esfuerzos sísmicos y de, por ejemplo, la torsión en planta, y en el fondo el diseño de proyecto está muy amarrado a la concepción estructural que viene después a afinarse en el ramo de ustedes, pues, pero la maqueta principalmente tiene la función de poder someterla, y como cuando falta una parte evidente, y eso es muy lindo porque en el fondo yo creo que ahí aplica mucho la palabra darse cuenta, así en esencia, entender que es muy real lo que estamos hablando. Así que un poco eso, y obviamente después entra la variable como más, no me gusta tanto la palabra, pero más lúdica, que como que el diagrama se estudiará después con ingeniero y todo, pero si quieres dar vuelta a la diagonal porque tu proyecto lo pide, porque quieres dar una expresión de no sé qué, hacemos las pruebas y si funciona bien, si hay una parte que tiene más diagonal y otra la quiere sin, vamos viéndolo en maqueta, y obviamente un poco así como proyectamos los arquitectos, como después se valida con el proyecto cálculo. Entonces, pero tener un proyecto que al menos tenga como la noción, o algo que un término medio tonto, pero que yo creo que es muy importante el arquitecto, como aprender a tufiar correctamente, como decir más o menos esto tiene que tener 20 de altura, más o menos esto tiene que estar a 1,20 m como tope. Nosotros hablamos mucho de eso en nuestro ramo, como de que la maqueta les exprese si está más o menos correcto o no. No solo en términos de esfuerzo, es un sino que concepto súper clave en realidad, que bueno, como la tufada, digamos, ¿no? Cómo aterrizarla en el fondo. Y eso es uno de los desafíos que hemos tenido. Hay un concepto que no le gusta mucho al ingeniero comentar, al arquitecto en realidad, que son como las recetas. Así se le conoce, como, oye, mira, esta luz tiene tal largo, pucha, la viga tiene que tener 1/10 de eso. Va a depender de sus condiciones de apoyo en el fondo. Creo que es súper importante transmitir eso en el fondo, ¿no? Como yo encuentro de verdad, encuentro tan ridículo como el miedo que se afronta desde él o la estudiante de arquitectura ante estos problemas, que son súper sencillos en realidad. No es nada complejo, no hay nada fuera del otro mundo, no hay ni siquiera ecuaciones en realidad. Son solamente conceptos geométricos. Nos gusta mucho hablar de aprender a tener criterio y aprender cómo a tener ojo. Por eso es vital. El arquitecto funciona, es como, no sé, pues yo me imagino que un cocinero, el gusto es su gran tema. La visualidad en nosotros es clave alimentarla muy bien. Finalmente, como la palabra estética tiene mucho de eso en su esencia. Entonces, el proyecto, aprender que el proyecto te hable y que más o menos tenga un grado de verosimilitud la más posible, y que después cuando llegue a ingeniería no te lo cambien completo, y que uno tenga una propiedad para decir, no, espérate, pues si esto en realidad lo que yo quiero hacer es tal. Un poco eso, me encanta a mí pensar de que el ramo es bastante cercano a hacer arquitectura, en el área constructiva, tecnológica, etcétera, pero que en todos los proyectos tiene de eso. Oye, a veces pasa que, y esto es casi como para hacerle una pasada a Jorge, para que nos cuente también desde la experiencia de una universidad politécnica, donde este tipo de, o sea, cada uno de ustedes estaría en una línea diferente de partida. Ya estarían en líneas diferentes en cuanto a términos técnicos. Pero hay una cosa que tiene que ver con que el cerebro aprende de una manera más abstracta de la que nosotros creemos y después extrapola de otras maneras. Y en ese sentido, el aprender voy a decirlo, ojalá lo entiendan de la manera menos técnica posible, pero la capacidad y el rigor de llegar a materializar una idea es algo que de alguna manera también se aprende. En ese sentido vemos proyectos que se ven súper bonitos, que tienen unas representaciones maravillosas, pero que cuando tú empiezas a ver cómo eso se va a materializar de una u otra manera, estoy hablando de cualquier tipo de proyecto, se caen fácilmente. Quiero creer que este tipo de asignaturas de alguna manera intentan desde ese rigor generar como una cultura que tiene que ver con aquella idea o cosas que se me pasan por la cabeza, o que soy capaz de representar de alguna manera, son capaces de materializarse
sea cual sea ella, ya sea después un texto, una performance, un edificio o lo que fuera, una obra de teatro, da lo mismo, pero tengo esa forma de pensar que hace capaz que sea capaz de hacer eso. Nos ha pasado viendo algunos concursos, viendo algunos proyectos que en momento de ejecución y que es probablemente esta cosa de, también de nuevo, estamos escindiendo demasiado unas cosas de la otra, escindiendo la representación de entenderla como una herramienta de pensamiento crítico en sí misma, y la escindimos en el momento que la ponemos solo como una imagen, como una cosa que está fuera de, y probablemente con los proyectos pasa un poco eso, porque yo veo muchos proyectos donde probablemente tú olfateas que está como esa mirada hacia lo que podría ser Andrés Jaque, estoy dando un ejemplo, pero sin embargo, cuando tú ves un proyecto de Andrés Jaque, o si a Andrés Jaque le tiras cualquier proyecto arriba para que lo desarrolle, el tipo lo sabe desarrollar hasta, ¿cómo se llama? Hasta de manera real, hasta las instalaciones de eso, si es que tuviera que hacerlo, por la preparación que tiene. No es solamente una idea teórica, sino que es capaz de generar la tecnología para poder implementarlo y materializarlo de una u otra manera. Y a veces tiendo a creer que nos quedamos mucho desde la representación en esas imágenes y no tenemos la capacidad de llevarlo al siguiente nivel, que es técnicamente hacer que esa cosa sea factible. La imaginación da para mucho, pero uno logra calibrar cuando las cosas parece que no dan, ¿me cachai? En ese sentido, la pasada del pelota para Jorge tiene que ver como con esa formación politécnica que es muy diferente a la formación que tenemos nosotros acá en Chile, que pareciera que no es como ni chicha ni limonada, es como extraña porque no es ni bozartiana, o trata de serlo, y tampoco es politécnica, como que no hubiera algunos énfasis, no sé. O que quizás estamos recién en esta cosa de investigar cuál es qué tipo de academia estamos. ¿Puedo comentar una Sí, cosa lógico. pequeña antes? Que bueno, estamos ansiosos de volver al trabajo presencial, porque no sé si te acuerdas, pero en nuestro ramo nosotros intentamos de rematar el año con un trabajo de ejecución real. Nosotros no sé si lo habéis visto, Sí. como el Casaló, Enfermedades Preciosas, o hemos hecho 4 versiones o 5 versiones de eso. Entonces, encuentro que tiene mucho sentido como lo que tú dices y el espíritu que nosotros pretendemos en el ramo. Ahora solamente rematamos con un nudo a escala real, pero era lo que se podía por la versión. Pero idealmente, ojalá que logremos volver a hacer materializaciones, porque al aprender haciendo eso es espectacular cómo remata el ramo. No, y lo otro, como para agregar un comentario sobre lo mismo que estaba hablando Iván, es que si bien los alumnos tienen como la posibilidad de ver desde lo que está como en maqueta, que es como lo que estamos haciendo ahora, puede llegar a ser algo real para los alumnos que han podido como presenciar como esa evolución. Quedan súper entusiasmados en el sentido de que para el próximo año ellos mismos se andan ofreciendo, profe, si necesitan ayuda, contáctenos a nosotros, porque ellos ven de manera muy tangible o de manera muy cercana, porque además ellos mismos lo construyeron, entonces tiene un sentido de propiedad para los alumnos, yo creo que es súper relevante, que por lo mismo nosotros nos interesaba concluir el año con un trabajo de esa envergadura, porque es algo que a nosotros es gratificante para nosotros, y para los alumnos yo creo que ellos si bien como en el corto plazo ellos lo saben o les encanta lo que están haciendo, yo creo que en un largo plazo, haciendo un retroceso, y ellos se van a dar cuenta que fueron partícipes de ese tipo de cosas, y es sumamente como relevante para ellos, como para su formación, aunque ellos no lo estén viendo como en el mismo momento. Pero un poco en relación a lo que decía Juan Pablo. Sí, bueno, tomo el testigo de Juan Pablo que me daba. Bueno, primero saludaros y agradeceros a todos, bueno,
habría que repensar, porque fijaros lo interesante de la conversación, porque somos poquitos, ¿eh? También es interesante eso. Pero bueno, la idea es que hubiéramos estado todos y tenemos que ir mejorando esto para que estos epílogos de los llamados teóricos sean una costumbre y todo el mundo, pues como pasa con taller, todo el mundo los espere, ¿no? Respecto de esto que decía Juan Pablo, a mí siempre... Bueno, primero, en la EdSam no todos son jaque, ¿vale? Porque es un elemento especial, o sea, es un personaje brillante, pero sí que es verdad que, fijaros, nosotros estamos ahora en un proceso de posible doble titulación con una universidad española, ¿vale? Entonces, en ese proceso de doble titulación estamos estudiando los diferentes programas y una de las sorpresas que se produce cuando me junto con la gente de esta universidad es que lo primero que te dicen es, bueno, suponemos que en estructuras vamos a estar, o sea, en la parte técnica vamos a estar peor nosotros, porque allí tenéis el sismo. Y cuando empiezas a mirar los programas, estamos tremendamente peor nosotros, ¿vale? O sea, pero, o sea, en cantidad de ramos que le dedicamos a la parte técnica, ¿vale? No solo a lo que hemos estado viendo, que es lo más estructural, sino, como decía Juan Pablo, a la parte de instalaciones, donde nosotros no tenemos, o sea, los ramos que existen en las universidades españolas de cálculo de instalaciones. Y lo mismo con las estructuras, donde hay un semestre que hablan solo de fundaciones, hay un semestre que hablan solo del hormigón y así, ¿no? Y así todo, durante toda la carrera. Entonces a mí eso siempre me ha resultado bastante curioso. Claro, yo que llevo 9 años presencialmente en Chile y 10 con un año más virtual, pero con trabajo allí, o sea, con algún proyecto allí y todo, me he encontrado con eso. Y entonces mi conclusión al final es que es tan determinante la estructura en Chile, tan complicada y sobre todo tan decisiva por el tema del sismo, que el arquitecto no tiene la capacidad de poderla calcular. Estoy hablando de proyectos bueno, medianamente grandes, no tiene la capacidad de poderlo calcular, y no solo hay un calculista, sino que después además hay un revisor de cálculo. O sea, hasta ese límite llega. Y el arquitecto, además, una cosa que yo comentaba cuando yo llegué a Chile, el 80, 90, no sé, me invento, pero si no digo casi el 100% de los arquitectos en España están en algún proceso judicial por alguno de sus proyectos, por la responsabilidad decenal que tienen de 10 años de todo el proyecto. No solo de los defectos de diseño, sino de los defectos estructurales, defectos, o sea, el arquitecto es responsable de todo el proyecto. No quiere decir que el arquitecto calcule todo, pero cuando contrata a un calculista, es un consultor el calculista, y si falla algo de la estructura, el responsable es el arquitecto, ¿vale? Entonces tiene que tener un seguro de responsabilidad civil y tal. En Chile no. En Chile, el arquitecto de los que yo he conocido duerme tranquilo, es responsable de una parte del proyecto, pero no de la parte estructural, no de la parte de instalaciones. Entonces, ¿qué hace eso? Que al final, sobre todo por la parte de estructuras, que es tan importante o tan complicada, lo deriva o lo delega totalmente, ¿no? Entonces, lo que yo me he encontrado llevándolo a la universidad es que en Chile el estudiante y los arquitectos recién egresados, ya los que ya tienen unos años de profesión, pues bueno, se van formando en función de en qué se estén desarrollando, ¿no? Pero el recién egresado y el estudiante son mucho mejores y mucho más capaces en construcciones pequeñas, ¿vale? O sea, podría decir casi en construcciones reales, ¿no? Esto que vemos en Talca, esto que dice Iván, que él fabrica. Bueno, perdona, no sé, se puso esto. Ya. Pero en cambio, yo en los años que he estado dando clase me he encontrado con verdaderos problemas
para entender estructuralmente esto que comentaba Sebastián y que me parece muy interesante como plantea, en entender de verdad cómo funciona estructuralmente un edificio un poco más complejo, ¿no? En el que se habla pues el marco rígido, en el que simplemente el no poner un edificio, yo qué sé, de 12 metros de luz y no ni siquiera pensar dónde puede haber un pilar o que la losita que dibujan es de 20 centímetros, ¿no? Eso lo ves, pero en cambio, es lo que digo, ves cosas como lo que vemos en Talca, que un arquitecto o un estudiante español no sabría hacer. Y yo soy el primero, y lo reconozco así abiertamente, que sales de la escuela habiendo calculado proyectos complicadísimos, porque yo en estructuras calculaba, o sea, teníamos exámenes todas las semanas brutales, así que salías con dolor de cabeza de 5 horas calculando, con todo tipo de tablas, pero a mí si me llegan a pedir, según salgo, que construya una escalera, o sea, no sé, hubiera dicho, no sé por dónde. No sé por dónde porque sé toda la teoría, pero no sé, no tengo esa capacidad, ese haberlo tocado, ¿no? Entonces, siempre tengo esa dicotomía de no saber dónde está el punto exacto, ¿no? Lo que sé es que ninguno de los dos extremos me parece el adecuado, ¿vale? Porque igualmente, insisto, es bastante dramático y los que estáis en título, ver que los alumnos de título van con unos problemas graves, ¿eh? O sea, no digo que no hayan dibujado exactamente la fundación como es, que eso no interesa a nadie porque no lo van a hacer nunca, o que no hayan dibujado la viga del canto exacto. No, es que a lo mejor no hay vigas, a lo mejor no hay, o sea, unas cosas así que son graves. Entonces, en esa línea y en eso que comentaba Juan Pablo, nosotros sí que creemos que necesitamos más, un poco haciendo semejanza con esto que he dibujado, o sea, que mostraba Sebastián, que me parece interesante, necesitamos más esqueleto para poder tener más agilidad y más cuerpo, ¿no? En eso pensamos que el esqueleto es esta rama, ¿vale? Esta línea, la línea de tecnología. Y entonces, en la futura malla sí que crecemos este esqueleto, esta columna vertebral que comentaba Juan Pablo, porque pensamos que de ahí es donde se puede, porque igual que decía Sebastián, la creatividad o la capacidad de poder proponer aparece cuando tú tienes el conocimiento de los elementos que arman el elemento o la propuesta en sí. Si tú no conoces eso, en el fondo es muy complicado poder proponer o poder ser creativo o ser propositivo, ¿vale? Entonces pensamos que sí, que hace falta sin llegar a lo que es una escuela, lo que os comentaba, una escuela española, porque es imposible con la cantidad, o sea, con las casitas que tenemos de la malla, pero sí que creemos que hace falta darle un impulso mayor a esto. Y sin perder el carácter chileno que tiene y que, bueno, que yo tampoco no he conocido todos los países del mundo, ni mucho menos, pero que lo veo y que además es por una de las razones que se conoce a Chile internacionalmente, que es esta capacidad de constructiva, ¿vale? Que es muy, o sea, que yo haría un poco la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que en lo constructivo, en lo que es el nudo, el detalle, en eso no tenemos nada que envidiar. En lo estructural, en lo técnico, yo creo que sí que estamos un poco carentes, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo en esto que decía Iván, y ahí lo lanzo un poco como pregunta, ¿vale? No quiero que esto sea como el final, sino como pregunta. Claro, la maqueta de palitos, bueno, los diferentes modelos que puedas hacer a una cierta escala carecen de algo tan básico, ya no digo del movimiento del sismo, del viento, sino del peso, ¿no? O sea, una maqueta de palitos tú la puedes armar, pero esa misma estructura tú la llevas a una escala real y no tienes la certeza de que vaya a funcionar, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo tengo la duda de si esos modelos les están ayudando
realmente a comprender el esquema estructural del problema, del proceso, ¿vale? Ese es bueno, la pregunta que te hago, Iván. Sí, solo que no la leo como pregunta. Medianamente de acuerdo. Lo entiende como una instrucción. Nos ponemos a ello a partir Yo de feliz mañana. de abrir la manera de desarrollar el sistema. Por supuesto que el peso me parece que es un tremendo tema y muy relevante. Yo estudié en una escuela que era bastante técnica, que era la Universidad Central, que se formó de los profesores exonerados de la Chile. Entonces, al igual que tú, tuve muchos ramos de estructura y era muy interesante lo que pasaba en la Central, porque además de ser un ramo, o sea, de tenerlo todos los años de la carrera y que era muy, muy de cálculo, digamos, todos los años, a mitad de año, estaba algo que lo llamaban algo así como la competencia estructural, y que era todos los ramos de estructura hacían el mismo proyecto, creo, o era uno por año, no me acuerdo, pero era una gran exposición de los proyectos de estructura. Y eran proyectos muchas veces más interesantes que los de taller. Se enfocaba como un mes entero en la universidad o 2 semanas enteras y se entregaba con la memoria cálculo y con todo el tema. Era Sí, muy interesante. eso en mi escuela también hacíamos una cosa que se hacía en el hall y que era todo un evento, que era que tenías, yo no me acuerdo, voy a decir una medida, pero no me acuerdo qué medida era, pero imagínate 2 planchas de madera de balsa y un bote de pegamento. Y con eso tenías que armar una viga de tanto de luz, de lo que fuera. Entonces, bueno, estaban los que se ponían a poner las planchas, no sé qué, y entonces después, en el hall de la escuela, se iban allí con un bueno, pues con un peso, o sea, con una máquina que hacía el elemento este de rotura, y lo ponían ahí entre toda la escuela, y en función del peso con el que, o sea, la fuerza con la que se rompiera tu viga, pues tenías una nota. Bueno, todo eso, o sea, yo creo que todo eso eso es lo más cercano, por ejemplo, ahora que lo dices, eso es lo más cercano a construir con las manos que teníamos nosotros, ¿vale? El resto era todo, y yo no digo que sea bueno, pero todo era con calculadora y lápiz pasta, ¿vale? Todo era... Oye, Claro, como para rematar lo que me- estaba diciendo, solamente que entendemos nosotros, y por eso que yo partí diciendo que feliz de cómo escuchar propuestas de cómo evolucionar el ramo o los ejercicios del ramo. Pero entendemos nosotros que es un ramo que es bien inicial, porque es segundo año y que no es el ramo de cálculo, sino que la curatoría del ramo que se nos pidió hace tiempo y que se sigue planteando de la misma forma, es un ramo que más bien tiene que ver con edificación. Entonces, por eso que no es un ramo que el peso no es el gran tema, sino que son los criterios de entendimiento de los materiales generales y cómo manejarlos para llevarlos a una idea de proyecto, como explicaba antes. Oye, Entonces, yo por eso quería aportar con un comentario en realidad, Sí, sí. una anécdota. Recuerdo que hace el 2019, antes de que empezara la pandemia, tuve la suerte de poder ir a un congreso antes de que esto partiera, ¿no? Y está exponiendo Mario Wagner, que es un tremendo ingeniero en madera a nivel latinoamericano, digamos. Todas las grandes estructuras de madera laminada han pasado por él, ¿no? Un gran respeto. Y pasa que en general en ese mundo la gente mira a Chile como un país con gran arquitectura y con gran capacidad de ingeniería, en realidad, ¿no? Como, oye, mira, resisten estos sismos, que hay como un paradigma acá, ¿no? Y le preguntan a Mario, ¿qué cree usted que es lo que ha motivado a la ingeniería chilena a llegar a tal punto? Y él responde súper categóricamente, la arquitectura chilena. Ellos son los que nos están empujando cada vez más allá a los límites de poder ir resolviendo estas cosas. Es un fenómeno súper particular el que pasa acá. Yo estoy súper de acuerdo. Cuando empezamos con este curso, empecé a realizar las mallas, sabiendo que en España recuerdo haber tenido una alumna alguna vez de intercambio que sabía muy claro todos los conceptos, ¿no es cierto? Y era capaz de resolver estructura hiperestática.
lo revisamos, ¿no es cierto? Y claro, el desafío que hoy día tenemos, que Jorge lo plantea muy bien, ¿cómo abordamos todo esto en 3 ramos, en el fondo, 4 ramos? ¿Merece la pena como estirarlo, no? Yo creo que hoy día, sobre todo, estamos en un proceso de replantearnos todos los ramos, en realidad, ¿no? De cómo rearmamos esto y cómo reinventamos a alguien que no necesariamente, bueno, es una decisión, en realidad, aquí estoy metiendo la cuchara además, pero ¿qué es lo que queremos formar? Es un perfil técnico, un perfil que sea capaz de abordar esto, ¿no es cierto? Como que lo entienda. ¿Cómo va a conversar con los especialistas, ¿no? Hoy día yo también, digamos, no sé, como un caso concreto, si bien yo calculo la estructura, yo siempre estoy conversando con un ingeniero de fuego, por ejemplo, que está validando las diferentes soluciones, a ver cómo ir avanzando. Yo, por supuesto que soy muy crítico en que la base de los arquitectos, por lo menos en la mayoría de las universidades, estructuralmente es muy deficiente, y lo digo así, digamos, ¿no? Es muy deficiente. Eh, pero también valoro lo que genera esa incertidumbre, en realidad, ¿no? Como que se ha entregado una muy buena dinámica o reconocida, por lo menos hasta esta instancia. Eso, pero estoy muy de acuerdo en todo caso con lo que dice Juan, en realidad, ¿no? A mí también me gustaría no ser el único que duerme inquieto por una casa, digamos. Me gustaría mucho compartir esa responsabilidad. Y esa figura, pucha, que vaya que me siento identificado, digamos. No cuántas noches sin sueño. Ojalá que avancemos hacia ella. A mí lo que me sorprende mucho es que además los ingenieros calculistas en Chile no tienen seguro. Y eso sí que es impresionante. O sea que no, Sí. porque a mí eso ya sí que me... Porque dices, bueno, ellos cargan con la responsabilidad, pero además no tienen seguro. Bueno, en fin, Sí. no te voy a hacer dormir peor esta noche, pero... Sí, y para no dormir peor, si empezáis a comparar los honorarios de acá versus allá, o sea, teniendo muchas menos responsabilidades, los honorarios incluso pueden ser más altos en arquitectura acá que en España. Oye, Sí, no, sí, pero sí. espérense que me vaya a esta reunión a tener esas conversaciones, como un ingeniero voy a salir deprimidísimo, digamos, ¿no? Más plata, No, más pero- plata, más plata. no, lo solucionáis muy bien con subiendo el coeficiente de seguridad. Y entonces así ya dormís tranquilos. Lógico, lógico, sí. Sí, lo Ahí queremos toca tanto. ponerse pesado nomás, eso es lo difícil. Este Oye, lo dos ponéis en cosas. alto. El fabricante Se- pega la llamada. Sebastián, en el curso, en el curso cuando era presencial, al final del curso, bueno, era un proceso largo, pero se terminaba en modelos ¿cómo se llama? De los edificios que se habían analizado, muy grandes, y que se sometían en una mesa muy rústica, que no, sí, tenía algo rústico, bueno, en el fondo Oye, la tremenda movía mesa. se movía a mano, pero en el fondo le aplicaba todo esto que habíamos analizado de manera teórica, los alumnos lo podían ver de manera materializada, o sea, cómo realmente tú puedes saber cómo se va a mover el edificio, que es como al revés de cómo aprendemos en arquitectura, como así que probemos, movemos esta cosa para acá y para allá, pongamos el palito, como es muy bonito, que está como en la antípoda de lo que está diciendo Iván, como de esa probada que tenía al principio para después llegar a la cuestión abstracta de la representación y todo eso. Acá era como al revés, desde la abstracción de entender la cuestión en cuanto a modelos abstractos, y decir, esta cosa se va a mover, se debería mover de tal y tal manera, a llegar a verlo como se movía. Después más encima, Sebastián ahí en la parte más histriónica empezaba a sacar pilares y todo eso para que vieran cómo esta cosa se podía empezar a fallar, y tenía como esa cosa real. Y para... Oye, de repente tengo el Dale, video acá, Sebastián, les podría mostrar. Yo sé que ya se está haciendo un poquitito tarde, pero creo dame que un segundo, porque sí, por me supuesto. queda, a partir de eso, me queda una cosa de la que estaba hablando Jorge, que es como una reflexión aparte, pero que me parece que es fundamental, y aprovechando que estamos aquí, de esa relación con esas obras que son, entre comillas, menores en la arquitectura chilena, y de ver cómo muchas veces tiene que ver con el nivel de implicación que tiene el arquitecto respecto a la construcción. O sea, lo acaba de decir Iván. Y Iván dice, o sea, poco menos que empezó a construir antes de empezar a hacer arquitectura, ¿vale? Y eso, si tú lo ves en todos los arquitectos que están acá, el grado de implicación que se tiene es brutal. En otros países tú vas viendo cómo se aleja mucho más, incluso por los procedimientos, entra la cosa, el BIM entra mucho antes afuera que acá,
los procedimientos de representación y de proyecto versus lo que es la obra en sí mismo. Cada vez tenemos más burocracia entre una cosa y otra, y se empiezan a alejar, y por lo tanto, como oficinas de arquitectura o como arquitectos y arquitectas, tienes que empezar a generar los modelos de pensamiento que te permitan controlar unas cuestiones que van a estar completamente lejos de ti. O sea, la gente que logra hacer eso, buenos edificios, buenos proyectos en todos los sentidos, a los cuales no va a tener ese control, son aquellos que han podido inventar aquellos sistemas que les permiten tener ese grado de control que se tiene en estas obras chicas cuando estáis en la obra. O sea, sin duda, o sea, lo que hacemos en los planos, nosotros en Chile, si tú ves los planos en general de arquitectura, a veces le ponemos color y tenéis mucha información, pero si lo vas a ver en la obra, tiene una distancia brutal, y te das cuenta cómo en la obra se han resuelto muchísimas cosas que en el proyecto no se lograron resolver. Y eso te lo da la calle, y te lo da así como la fricción con la realidad, que en otras formas de aprender arquitectura, como que lo aprendes de manera más abstracta, o sea, porque tienes que llegar a entender eso sin poder tocarlo ni verlo, y creo que esa distancia me parece fascinante. Ojalá podamos seguirlo conversando, porque otro día, no lo digo ahora, De hecho, pero porque nos ayuda a a entendernos. mí me sorprendió mucho en Chile que se deja mucho a la obra, mucha confianza a la obra. O sea, la planimetría, la documentación va mucho menos detallada, en pos de que va a haber un seguimiento mucho más cercano en la obra y mucho más, eso sí, cercano. O sea, y eso me sorprendió. O sea, por ejemplo, en comparación con aquí, donde todo tiene que estar súper mega definido porque al final, bueno, pues no se va a ir tanto a la obra, o son proyectos, no sé, más complejos o más, no sé, eso sí, también es verdad. Mira, Pero en esto una cosa solo, en esto que decía Sebastián de lo técnico, y también Iván, ¿no? Con esto de la central, que yo sabía que era más técnica, es curioso, porque yo creo que la antigua malla, y en esto que decías tú, Sebastián, la nueva malla, nos hacemos cargo, pero no solo tenemos que hacernos cargo en los ramos que pone que son de la línea de tecnología, hay que hacerse cargo en todo. O sea, hay que hacerse cargo en taller, en función de que los talleres vayan avanzando, hay que hacerse cargo también de eso. Pero que es curioso que, por ejemplo, de la central, de aquella generación de la central, donde han salido arquitectos bien propositivos, o sea que, y por ejemplo de la Escuela de Madrid que comentaba Juan Pablo también, o sea, gente como Jaque, gente que está como en los límites, y entonces te da que pensar, ¿no? Dices, ¿por qué de escuelas tan técnicas, que se sí. supone que parece que tendrían que salir mucho más ingenieriles, está saliendo gente muy creativa, ¿no? Y muy, que además no solo creativa en el sentido de proyectos o edificios, que es lo más disciplinar, sino que están, como digo, en los límites de la disciplina, ¿no? Incluso saliéndose de ella y haciendo... Y entonces, eso yo creo que va en la línea de lo que hemos intentado un poco con la malla, que es primero estructurar la manera de pensar, que es la característica de un arquitecto, ¿vale? La característica de un arquitecto es cómo durante el proceso de la carrera se le está amueblando la cabeza para enfocar las cosas de una manera diferente. Y dentro de esa manera de enfocar las cosas está todo lo que llamamos, bueno, el pensamiento matemático, o sea, está esa rama más científica, más técnica, ¿vale? Entonces, el no tener esa estructuración, esa columna vertebral, puede hacer que todo el aprendizaje sea mucho más blando, mucho más... Entonces, al final no haya certezas, ¿vale? No haya seguridades. Así como una reflexión y como para explicar un poco hacia dónde hemos querido apuntar un poco con la malla que viene, ¿no? Veremos en qué depara, ¿vale? Pero sí que tiene una apuesta más fuerte por todo lo que es esta línea tecnológica, ¿vale? Eso. Súper, súper. ¿Les parece que vayamos cerrando en honor al tiempo?
Efectivamente, a partir de que fuimos menos, la conversación se extendió y me parece bien interesante. Claramente hay temas que hay que seguir profundizando y conversando. Yo quería retrotraer solo una frase que dijo Iván que me hace mucho sentido y que creo que amarra de alguna manera todo lo que se ha hablado ahora último, que es como una manera de pensar en torno a lo constructivo, ¿no? Como la metodología, ¿cierto? Me parece que desde ahí la pregunta sería cómo capitalizar eso para los estudiantes y que cuando pasen por estos cursos después no se pierda eso y como que fue un checklist, pasé eso y después ya como que me olvido y termina una cosa final, ¿no? De el estudiante resuelve el proyecto y después aparece lo constructivo, sino que más bien es como cómo eso se integra en el proceso de diseño para efectivamente tener un proyecto más complejo, más rico y más interesante desde el punto de vista estructural, ¿no? Creo que ahí hay como un aspecto técnico y estructural, me parece que hay como un aspecto interesante. Así que, bueno, agradecerle a todos, y bueno, a todos en este caso, y a Gabriela y a Ángela que también se conectaron. No sé si quieren dar unas palabras finales, Juan Pablo, Jorge, para cerrar, Fernando. No, solo... Perdón. Perdona, Fernando, dale. No, no, muy cortito. Lo que pasa es que lo que comentaba Iván Bravo y tú, Sebastián, no voy a extender, es muy corto. Creo que nos deja una tarea que es evidente para quienes están en la escuela, ¿no es cierto? Todos nosotros, pero cómo efectivamente cómo la escuela finalmente insiste en estos temas, ¿no es cierto? Y no les deja la responsabilidad enquistado o encerrado en 2 o 3 ramos, ¿no es cierto? Sino que efectivamente es un norte de la escuela. Y claro, hay una cuestión que también es metodológica, es decir, cómo finalmente las rúbricas de evaluación, ¿no es cierto?, cómo se les pide a los diferentes profesores en comisiones que esa cuestión esté presente. Yo creo que una cuestión finalmente, un enfoque de escuela me parece fundamental. Y solamente para cerrar con una anécdota, estoy demandado, le contaba justamente a Sebastián, por un problema estructural, ¿no es cierto? Se nos defondó una piscina, apareció 200, no, son como, básicamente como 2 metros, ¿no es cierto?, en la casa del vecino. Así que sí, pues, lo estructural es jodido. Así que nada, gracias por la participación. Bueno, tienes una abogada en casa, muy buena, por lo menos. Bueno, ella me representa y ahí sí me ahorro plata, por lo menos. Bueno, ánimo. Es horrible lo de los juicios, o sea que ánimo con eso. Vale, pues nada, no, yo simplemente agradeceros el semestre, los 2 años y nada, desearos descanso y felices fiestas para retomar así con energía el semestre que viene. ¿Vale? Eso simplemente. Gracias. Sí, un abrazo enorme. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias a Estén bien. todos. Gracias a Se ustedes. pasaron. Chao, que estén muy Chao, bien. chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.